Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Paola Hernández Guzmán, que es licenciada en fisioterapia, la cual tratará con nosotros el tema de fractura luxación unimalular de tobillo. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días. Buenos días también a quienes nos siguen a través de la página de Deporte UNAM. Como bien lo dijo la doctora, mi nombre es Paola Hernández. Soy pasante de la licenciatura de fisioterapia de la Facultad de Medicina y pues el día de hoy les voy a presentar un caso clínico que nos llegó a la clínica de Frontón con el diagnóstico de fractura luxación unimalular de tobillo. Como primer punto me gustaría tocar un poco acerca de la anatomía de la zona. Eh, Como bien sabemos, la fractura fue unimalleolar, entonces lo primero que es importante saber es que el tobillo está formado por tres huesos, que son la tibia, el peroné y el astrágalo. La tibia y el peroné tienen una saliente ósea que es conocida como maleolo interno y maleolo externo. El maleolo externo es parte del peroné, el maleolo interno es parte de la tibia. Estos tres huesos van a estar unidos mediante ligamentos y bueno, como lo vemos en las imágenes, hay una, un gran número de ligamentos que van a unirnos estos tres huesos y que los van a mantener unidos. Bueno, principalmente los podemos dividir en ligamentos del lado interno y externos. Entonces los tenemos aquí ejemplificados con una imagen. Del lado externo del pie tenemos principalmente los ligamentos laterales, que serían el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Del lado interno del pie se agrupa como ligamento deltoideo, pero este va a estar formado por otros tres ligamentos, que es el tibio astragalino posterior, el tibio calcáneo y el tibio astragalino anterior. Los movimientos que realiza la articulación del tobillo son principalmente cuatro, que sería la dorsiflexión, la plantiflexión, la eversión y la inversión. Estos dos últimos realmente son un compuesto de varios movimientos que sería pues como lo tenemos en la imagen, la flexión dorsal, abducción, que significa separar una parte del cuerpo del centro del mismo, y la pronación. Y la inversión estaría compuesto por tres movimientos: la aducción, que sería juntar una parte del cuerpo hacia el centro, la supinación y la flexión plantar o plantiflexión. Como definición de la lesión, tenemos que una fractura unimalleolar es la pérdida de la continuidad de uno de los elementos óseos que componen a la articulación del tobillo. En esta imagen tenemos la clasificación de estas fracturas, que puede ser de un solo maleolo, dos maleolos o tres maleolos, por eso se le da el nombre de unimalleolar, bimalleolar o trimalleolar. En este caso, el paciente se presentó con una fractura en el maleolo interno, que es el maleolo de la tibia, y bueno, también al momento de la lesión tuvo una luxación, por lo cual más adelante les voy a mostrar una imagen, pero afortunadamente no tuvo ninguna ruptura de ligamentos, pero pues sí hubo una discontinuidad ósea y también una distensión de los ligamentos. Entonces, ya entrando a la presentación del caso, el paciente que les voy a presentar es un paciente masculino de 32 años de edad. Su ocupación es empleado de intendencia de la universidad y él acudió al servicio de fisioterapia el día 22 de enero del año en curso, refiriendo que el 4 de diciembre él estaba en un partido de fútbol, estaba en la posición de delantero y él más bien recibió un pase aéreo y al tratar de rematar en el aire, su pie izquierdo se quedó atorado en el pasto, mientras que él cayó al piso, recibiendo un fuerte. Él percibió que hubo un chasquido en el tobillo izquierdo y cuando vio su pie, este había quedado de lado, como lo vemos en la imagen. Así lo refiere él, con una sensación de dolor inmediata e insoportable. Fue diagnosticado con una fractura unimalleolar posterior a una luxación del tobillo derecho con reducción realizada en el mismo lugar del accidente,
aproximadamente unos 30 minutos después de lo ocurrido. Entonces sí hubo un tiempo considerable entre que sucedió la lesión y que hubo una reducción de la luxación. Posteriormente fue trasladado a su clínica del ISSSTE, en la cual lo inmovilizaron mediante una férula de yeso muslopédica y luego, bueno, esto después de haberle realizado las radiografías correspondientes en AP y lateral de tobillo. Estas son unas imágenes que el paciente amablemente nos proporcionó del momento del accidente y también en el momento en que lo trasladaron y ya después de que lo inmovilizaron con su yeso. También en el momento del accidente, la persona que lo atendió fue un paramédico y él le realizó la reducción de la luxación para posteriormente ser trasladado. Bueno, ahora ya más acorde al paciente, le realizamos la historia clínica, su ficha de identificación, pues es un paciente de sexo masculino, 32 años, él es empleado, su estado civil, soltero, religión católica y nivel escolar, licenciatura. Todos estos datos, a lo mejor ahorita pues no encontramos el porqué se deben de pedir al paciente, pero realmente son de mucha relevancia, ya que en fisioterapia es importante saber todo el contexto del paciente para poder realizar una rehabilitación acorde a sus actividades, y a todo su contexto. Después, en los antecedentes personales no patológicos, él mencionó que su tipo sanguíneo es B positivo, no tiene ninguna alergia, consume alcohol ocasionalmente y su alimentación es de 5 veces al día, tiene 3 comidas y 2 colaciones. El predominio en su alimentación es de carne, verduras, cereales, fruta, pero también es abundante en consumo de comida chatarra. En cuanto a la hidratación, el paciente toma de 2 a 3 litros de agua al día. Sus hábitos de sueño, duerme aproximadamente 8 horas diarias y dentro de sus pasatiempos, él nos refirió que le gusta jugar fútbol a nivel recreativo, le gusta caminar y también le gusta salir a conocer nuevos lugares. Esto es importante porque estas actividades son parte de lo que nosotros tenemos que buscar que él pueda volver a realizar para que regrese a sus actividades de la vida diaria. Dentro de los antecedentes personales patológicos, él menciona que su madre es hipertensa, el padre tiene sobrepeso y antecedente de cáncer testicular y la abuela materna también tiene obesidad. Y los farmacológicos negados, entonces él no toma ningún medicamento. Al momento de revisar sus estudios de imagen, a él le pidieron una radiografía, como les había mencionado, AP, anteroposterior y lateral de tobillo, y en la radiografía se observaba que los tejidos blandos son de adecuado volumen y radiopacidad. No hay evidencia de lesiones en cuanto a los tejidos blandos, más que pues la distensión al inicio, pero esta radiografía ya es de unas cuantas semanas después de su accidente. Y las estructuras óseas, la radiopacidad está conservada, pero sí se encontraban datos de la fractura en fase de consolidación del maleolo interno, es decir, del maleolo de la tibia. La primera vez que nosotros lo revisamos en la clínica fue el día 22 de enero del 2024. Ese día él ingresó con apoyo de un auxiliar de la marcha, que eran sus muletas, sin ningún tipo de vendaje ni férula. Ya le habían quitado su férula, pero no apoyaba el pie, entonces no completaba las fases de la marcha. El tobillo derecho se encontraba con aumento de volumen y los músculos de la región inferior de la pierna se veían bastante atrofiados en comparación con los de la pierna sana. Y la piel se veía brillante debido a la presencia de edema. Como vemos en la imagen, pues todavía estaba muy inflamado su tobillo. Después, a la palpación, él refirió dolor cuando lo tocábamos en la escala de EVA de 8 de 10 y al realizar un movimiento tanto activo como pasivamente, activamente 9 de 10 y pasivamente 10 de 10.
sí, cuando lo movilizábamos, la verdad es que sí tenía mucho dolor. La sensibilidad en la zona estaba conservada, no tuvo ningún tipo de alteración de este tipo. Y la zona circundante a la articulación, tenía presencia de hendidura. Cuando nosotros dejábamos el dedo en la zona de alrededor del tobillo, se quedaba como que un poquito la presencia de esa hendidura durante algunos segundos. Esto pues por la presencia del edema que estaba muy, muy prominente en ese momento. Le hicimos nosotros una valoración inicial de la movilidad de su tobillo. Aquí puse los rangos de movimientos normales del tobillo, que la plantiflexión es de 40 a 50. Estos son midiendo con el goniómetro, este, cuántos grados son los normales que debería de tener una persona sana. Y debajo puse una tablita con los rangos de movimiento que él tenía al inicio, comparando el lado sano y el lado afectado. También es importante mencionar que este paciente tuvo también una lesión previa en el tobillo izquierdo. Entonces, ambos presentaban una diferencia a los rangos de movimiento normales. Entonces, pues sí se encontraban limitaciones respecto a sus rangos de movimiento. Entonces, como primer punto, lo que tuvimos que trabajar en él fue recuperar los rangos de movimiento del tobillo. En cuanto a la perimetría, bueno, esto se le hizo tanto para medir el edema como para medir el volumen muscular que él tenía. Y se tomó en el tercio medio de la pierna, como a nivel de la pantorrilla y a nivel de cuádriceps. Como vemos, sí existe una diferencia importante respecto al lado sano. Esto debido al desuso que tuvo su pierna durante el tiempo que él estuvo inmovilizado. Entonces también teníamos que trabajar mucho fortalecimiento para recuperar el volumen y posteriormente pues también la fuerza de los miembros inferiores. En cuanto a la fuerza muscular, le hicimos una valoración de la fuerza muscular de los grupos que se encuentran involucrados en esta articulación y vimos que también existía una diferencia importante respecto a la fuerza del lado sano y del lado afectado. Del lado izquierdo aquí no le puse en cuanto se valoró su fuerza, debido a que por el dolor que el paciente tenía no podía realizar la plantiflexión. En fisioterapia realizamos un diagnóstico funcional que es diferente al que hace el médico. Este está un poco más enfocado a qué es lo que tiene afectado el paciente y en qué lo limitan sus actividades de la vida diaria. Entonces, bueno, aquí están los datos del paciente, qué es lo que presenta, una deficiencia en la extremidad inferior izquierda y pues las actividades en las que lo limitan, que sería el cambiar de posición, desplazarse por el entorno, el utilizar los medios de transporte, entre otras cosas. Ahora, como intervención fisioterapéutica, al realizar su valoración, decidimos separar las fases en 4 y estas 4 fases, cada una duró 2 semanas. Y bueno, aquí puse los objetivos que teníamos de cada fase y pues ya una vez que se cumplían los objetivos de la fase 1, pasamos a la fase 2 y así sucesivamente. En la fase 1, los primeros objetivos que tuvimos fue disminuir el dolor, reducir la inflamación, aumentar el rango de movimiento en un 80% y reeducar la marcha del paciente, ya que pues él no estaba apoyando su pie, entonces tenía que volver a realizar todo el engrama de la marcha, volver a realizarlo primero el apoyo y después ya hacer conciencia de la manera en la que él caminaba. En la fase 2, que fue la semana 3 y 4, se inició el fortalecimiento del miembro inferior, específicamente de los músculos relacionados con los movimientos del tobillo, y ya buscamos que el paciente apoyara totalmente el miembro afectado y pues aumentar un poco más el rango de movimiento en un 5% para que él tuviera el 85% del rango de movimiento. En la fase 3, ya que está completo el rango de movimiento,
ya empezamos con los ejercicios encaminados a la funcionalidad del paciente. Por ejemplo, él nos refería que le costaba mucho trabajo subir y bajar escalones, sobre todo bajar. Entonces ya pusimos algunos ejercicios que ya eran más encaminados a que él lo lograra hacer con el menor dolor posible y que tuviera la confianza para poder realizarlo. Y también pusimos algunos ejercicios que eran para mejorar la estabilidad de la articulación y la propiocepción de la misma. En la fase 4, que fueron las semanas 7 y 8, se inició el fortalecimiento integral de tren inferior y abdomen y también buscamos ya el aumento del volumen muscular para que sus piernas fueran teniendo el mismo aspecto en cuanto a la perimetría y también pues mejorar la fuerza y la resistencia del paciente. Entonces, bueno, en la fase 1, aquí ya los voy a ir como desglosando un poco qué fue lo que hicimos con el paciente. Se comenzó con la aplicación de corrientes analgésicas. Lo que utilizamos fueron TENS en una modalidad de 80 a 150 Hz. Se utilizó también la hidroterapia combinada con termoterapia. Lo que hacíamos era que el paciente tuviera una tina con hielo y una tina con agua caliente. Entonces, él comenzaba metiendo el pie en el agua fría ahí por 2 minutos y luego 3 minutos en el agua caliente y así iba cambiando para realizar los contrastes y que tuviéramos un efecto de bombeo porque todo el líquido estaba ahí almacenado en el tobillo, entonces este efecto de bombeo que nos dan los contrastes nos iba a ayudar a ir movilizando todos esos líquidos que estaban acumulados ahí. Después realizábamos también movilizaciones pasivas de la articulación. Esto porque por el tiempo que tardaron en reducir su luxación, el paciente quedó con demasiadas adherencias, se le empezó a formar fibrosis, entonces teníamos que ayudarle mucho, la verdad, para que él pudiera llegar a completar los rangos de manera pasiva. En este momento sí el paciente refería que el dolor era un 10 de 10 en la escala de EVA, pero posteriormente pues fue bajando y conforme se fueron rompiendo las adherencias con esta movilización pasiva, pudo ir recuperando un poco más de rango de movimiento, que no lo pudo hacer por él mismo. Después también le poníamos ejercicios de movilidad de tobillo. En las imágenes de abajo, pues son cómo le realizábamos la movilización pasiva de la articulación, le realizábamos la dorsiflexión, la plantiflexión, eversión e inversión. Y estos son los ejercicios de movilidad que nosotros en la clínica le poníamos. Ejercicios con tablas para recuperar los rangos de movimiento y que lo hiciera también activamente. Primero lo hacíamos pasivo, después ya él solito lo hacía con ayuda de estos artefactos. Y también comenzamos con la movilidad en bicicleta, esto para que al momento de que él fuera pedaleando, pues también fuera soltando un poco más la articulación y también, aparte de ganar rango de movimiento, fuera ganando un poco más de confianza. También aquí le ayudábamos porque realmente sí estaba con mucha fibrosis la articulación, entonces casi no se movía y pues sí en ocasiones tenía que ayudarle para forzar un poco ese movimiento y que pudiera llegar un poco más a más rango. También hubo la enseñanza al paciente, le enseñamos cómo se deben utilizar las muletas correctamente porque todavía las utilizaba para este entonces y pues para que él pudiera saber cómo caminar de la mejor manera y fuera dejando de lado las compensaciones que de repente él tenía por el uso de las muletas o como vemos ahí, él apoyaba demasiado. Para empezar, las muletas estaban muy abajo, entonces él compensaba con todo el tronco para poder como que estabilizarse y entonces, pues aquí le fuimos enseñando y se ve también cómo tiene muy poca confianza para dar los pasos, a pesar de que está apoyándose con las muletas, él da los pasos muy cortos y muy inseguros. Este ya fue en la semana 2. La verdad es que pues sí se alcanzó muy rápidamente este objetivo de que él dejara las muletas. Ahí ya está caminando sin muletas. Obviamente no lo hacía en su vida diaria, solamente en los lugares controlados, ahí en la clínica, porque pues estaba supervisado y todo esto. Pero pues ahí ya él había dejado las muletas y empezó a apoyar muy rápido.
Y ahí ya le empezábamos a decir cómo tenía que caminar, primero apoyando su talón, después todo el pie y al final pues separar la punta del piso. También comenzamos en la semana 2, que esto fue el 2 de febrero, a que él empezara a utilizar la caminadora y pues ahí ya se ve un poco más cómo apoya primero el talón y después ya la punta, aunque todavía por la falta de movimiento todavía se ve pues incompleta la fase de la marcha. Luego ya entrando a la fase 2, que fue en la semana 3, aquí estábamos realizando ejercicios de fortalecimiento de tobillo. Aquí pues le ayudábamos para que con ayuda de la banda de resistencia él fuera realizando los movimientos del tobillo, la plantiflexión, dorsiflexión, reversión e inversión. Y ahí pues ya con la resistencia sí le costaba trabajo, todavía no tenía tan completo el rango de movimiento, pero pues ya lo lograba hacer. También le pusimos algunos ejercicios isométricos para empezar a fortalecer como de manera general el miembro inferior. Y como vemos, pues también los ejercicios isométricos ya involucraban el apoyo, como vemos en la parte de abajo, en la parte central abajo, él ya realiza un apoyo solamente en talones. Y también comenzamos el apoyo solamente en puntas y en escaladora, perdón, para que igual fuera tanto trabajando la movilidad como la fuerza. En la semana 3, esto fue el 8 de febrero, él ya comenzaba a realizar los ejercicios para subir escaleras y bajar y fortalecimiento también de los músculos de la parte posterior de la pierna mediante el apoyo solamente en puntas. Y ya esta es la fase 3, que es la semana 5. Aquí empezamos más a trabajar. Todos los ejercicios que mencioné anteriormente se seguían realizando en la clínica, pero le fuimos aumentando más ejercicios para que él fuera trabajando diferentes cosas y todo esto fuera integrándose. Entonces, aquí en la semana 5 trabajamos la estabilidad y la propiocepción mediante el uso del bozo. Aquí también es el ejercicio que les mencionaba en el que él comienza como a bajar las escaleras para que él lo fuera aplicando tanto en la clínica como en la vida diaria, que él pudiera ir bajando mejor las escaleras. También trabajamos la estabilidad en el trampolín, en el bozo. Y en la semana 6, que ya ganó un poco más de movilidad, él ya podía caminar bajando un poco el centro de gravedad para que forzara igual la dorsiflexión y la plantiflexión al momento de caminar. Y pues ya lo podía hacer de una mejor manera, ya totalmente sin apoyo, ya no utilizaba las muletas. Igual estos ejercicios del lado izquierdo tenemos un excéntrico para fortalecimiento también de los músculos posteriores de la pierna. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos el ejercicio para también ir este, trabajando esta parte de bajar escalones y que él tuviera más confianza, más fuerza y más movilidad en el tobillo. Luego, la última fase, que fue la fase 4, ahí ya iniciamos con el fortalecimiento integral y la resistencia que él estaba manejando. Entonces, el plan de fortalecimiento lo dividimos en 5 días. Él acudía 5 días de la semana a la clínica. Entonces, el lunes trabajaba el cuádriceps y los dorsiflexores. El martes trabajaba los extensores de cadera, los aductores y los abductores. El miércoles trabajaba los flexores de rodilla más plantiflexores. El jueves abdomen y estabilidad de tobillo. Y el viernes plantiflexores y dorsiflexores. Aquí adelante tengo los ejercicios que él realizaba cada día. Entonces el lunes él comenzaba con cuádriceps, hacía extensiones, también realizaba con el slider, pues tanto equilibrio como fuerza en cuádriceps. También íbamos a las gradas de la clínica, bueno, más bien de la cancha de
básquetbol de frontón y él empezaba a subir las escaleras. Ahí trabajaba el cuádriceps y también al momento de, de bajar su centro de gravedad, él forzaba un poco más lo que es la dorsiflexión. Ahí también en las mismas gradas, él subía lo más rápido que podía para ir trabajando también la resistencia. Trabajó también caminata en talones para fortalecer el tibial anterior y también el ejercicio que tenemos del lado derecho es para tibial anterior. Ahí ya trabajaba con más peso y ya lo lograba cargar. Entonces ya había un avance significativo. Esto fue el día, bueno, eran los días martes y él trabajaba cargando peso, hacía hip thrust, hacía patada de glúteo, trabajaba también los abductores con la liga, perdón, con la banda de resistencia, con polainas, y ya pues esto ya fue más integral, ya no solo enfocado a su tobillo, que recordemos que seguía haciendo todo lo de las demás fases, pero aquí ya también ya enfocado a todo miembro inferior y también abdomen. Estos ejercicios también son para abductores. El del lado izquierdo es para abductores, bueno, mayormente enfocado a abductores, y del lado derecho tenemos para aductores, hacía como una tipo sentadilla, pero una pierna la dejaba apoyada en la silla y con la otra bajaba. El miércoles, que era cuando realizaba el trabajo de los músculos isquiotibiales, también estabilidad y en general como la parte posterior de la pierna. Hacíamos todos estos ejercicios y también trabajábamos, perdón, este es del día miércoles y ya el día jueves era cuando trabajaba abdomen. Empezó trabajándolo con isometría porque como recordamos, como ya les había mencionado, el paciente era pues un paciente sedentario, entonces él comenzó con isometría de abdomen y realmente sí le costaba mucho, pero sí tenía como el empeño de trabajarlo. Entonces lo trabajó con isometría y pues ya el viernes repetíamos ejercicios que ya habíamos hecho los demás días, pero solamente para los dorsiflexores y plantiflexores de tobillo, que pues le estábamos dando más enfoque. Al final, sus resultados fueron los rangos de movimiento, pues sí ganamos rango de movimiento, ya casi los completaba. Si comparamos el tobillo derecho con el tobillo izquierdo, ya realmente era poca la diferencia. Bueno, todavía hacía falta unos cuantos grados, pero ya había ganado mucho comparándolo con cómo él inició. En cuanto a la perimetría, realmente no fue tanto el avance que tuvimos porque fueron pocas semanas para comenzar con el fortalecimiento, pero sí hubo un avance de algunos milímetros de volumen muscular. Y en cuanto a la fuerza, sí también se veía una mejoría. La parte de los flexores plantares, que fueron los que no se pudieron valorar inicialmente, ya al final tenía una fuerza de 4 y en los demás ya todos tenían una fuerza de 3. Esto en escala de Daniels, que recordemos que esta escala evalúa del 0 al 5 la fuerza muscular. Entonces, 5 sería como el nivel máximo en el que ya vence una resistencia, este, vence una resistencia y ya lo hace totalmente activo. Ah, y en cuanto al dolor, el paciente refirió que al inicio tenía un dolor de 10 de 10 en escala de EVA y al final ya el dolor era un 4 de 10 solamente en movimientos muy forzados. Y pues esto fue lo que se trabajó con el caso clínico de fractura unimaleolar, fractura luxación unimaleolar de tobillo. Muchas gracias, licenciada. Nos preguntan, ¿cuál es el tiempo promedio en que un paciente pierde considerablemente masa muscular al estar en reposo? Pues realmente para que sea algo considerable, pues sí es
pueden pasar como 2 meses, pero siempre que hay un reposo prolongado, este, pues sí, a partir como de la segunda semana ya empieza a haber como diferencia en cuanto al volumen muscular. Y que, por ejemplo, en este paciente ya lo dieron de alta ustedes, pero ¿cómo puede reintegrarse a su deporte? Bueno, él como practica fútbol, realmente no lo practica a nivel profesional o todos los días, sino era algo ocasional. Nos enfocamos más en sus actividades de la vida diaria, que pues como él es trabajador de intendencia, pues lo que él tenía que hacer era subir, bajar escaleras, estar parado mucho tiempo y todo eso. Pero pues sí existiría una fase de reintegración al deporte en el que pues ya se realizan actividades propias de su deporte, por decir control de balón, golpeo de balón y también como trabajar la coordinación y todas las capacidades que necesita el deportista pues para su deporte. Sí, básicamente podríamos también trabajarle mucho más la fuerza, ¿no? Para que pudiera saltar, patear, correr, Ah, etcétera. sí, No claro. esta parte de rehabilitación sí lo involucra ya en sus actividades de la vida diaria, pero para regresar al deporte, pues necesita todavía un Sí, trabajo todavía bastante trabajo. más extenso. Muy bien, ¿algún comentario para terminar, por favor? Pues nada más como comentario final, pues me gustaría, realmente espero haber dejado como un poco más en claro cómo se trabaja la parte de rehabilitación, que pues es más encaminada a rehabilitar al paciente en cuanto a no solamente disminuir el dolor, a disminuir las molestias que él tiene, la inflamación y todo esto, sino readaptarlo para que él vuelva a ser funcional en las actividades que realiza en su día a día. Y pues nada más. Sí, yo creo que también es importante mencionar que es básica, es fundamental la rehabilitación para que se puedan perder el miedo, recuperar los rangos de movilidad, la fuerza. Yo creo que todos los pacientes que tienen lesiones musculoesqueléticas deben pasar por fisioterapia y rehabilitación para perder el miedo y para poderse integrar a sus actividades, tanto de la vida diaria como actividades deportivas. Es una fase súper importante y que siempre los recomendamos en todos nuestros pacientes. Muchas gracias, licenciada, y damos las gracias a la dirección del Deputy Universitario y los vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.